11:31 en la mañana, el momento de Hernán Dobry, gran momento, hoy muy particular, ¿eh? No se pierdan la recorrida que ha hecho Hernán por Israel, realmente muy, pero muy importante. Antes de presentarlo y hablar con él, este auspicio. Somos trabajadores que construimos un futuro que tiene sentido si es en familia. Por eso construimos este futuro con unión, confianza y fortaleza. Vaca muerta se habla en el mundo. No hay fractura, no hay perforación, no hay nada. Sin el esfuerzo de los trabajadores, los patriotas argentinos que están en los nacimientos, haciendo patria para esta Argentina. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. Y Hernán Dobry está en Jerusalén, seguramente viviendo un momento para él muy particular, es muy doloroso. Lejos está esta de ser una recorrida turística, sino periodística, profesional, emocional. Israel ha sido atacado, ha sido invadido en parte de su sector, está en guerra y lo que ha ocurrido es un desastre, sin lugar a dudas. Y allí está Hernán para contarnos detalles. Insisto, más allá de lo periodístico, de lo personal, de lo vivido personalmente, ¿no? Emocionalmente a lo largo de estos días. Hernán, querido, el gusto de verte. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Allí te vemos, ¿no? En uno de los lugares más importantes del planeta, ¿no? En uno de los lugares simbólicos y espirituales del mundo, ¿no? Así es, aquí atrás mío tengo el Muro de los Lamentos, atrás está la explanada de las mezquitas, no se llegan a ver las cúpulas, pero están aquí atrás y a pocos metros de aquí está el Santo Sepulcro. Claro. O sea, en este lugar se conjugan las tres religiones monoteístas y es uno de los lugares más sagrados de la tierra. Sin duda, Eh, sin duda. y y tiene una espiritualidad que hasta el más agnóstico se moviliza en lugares como este. Sí, sí. Es- Vemos atrás tuyo antes de meternos, ¿no? Pero digo, para explicar el plano, el muro está detrás y allí hay como una suerte de corralito donde la gente muy correctamente va esperando su turno para poder acceder allí y estar unos minutos, ¿no? El muro. exacto. Y si ves arriba mío, hacia mi izquierda, a mi derecha, ves como un camino marrón, Claro. ese es el acceso a la explanada de las mezquitas. O sea, si uno quiere Ah, ingresar, claro. tiene que subir por ese camino y tiene la puerta de ingreso para poder visitar la explanada de las mezquitas, porque dentro de las mezquitas no se puede ingresar si no sos musulmán. Así que uno puede recorrer toda la parte exterior, cuando obviamente no en horario de rezo, sino en festividades como el Ramadán, ¿no? Claro, lógicamente. Bueno, amigo, te escucho, ¿no? Sé que, insisto, más allá del trabajo profesional, te ha tocado mucho en lo humano, ¿no? En lo personal, esta recorrida, así que te escucho, quiero conocer tu experiencia. Sí, como decías al principio vos, lejos de ser una visita turística, esta fue una posibilidad de conocer Israel de una forma muy diferente, de cómo está viviendo la población y el país en general. Eh, bueno, no solo la guerra actual que está librando contra el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza, y también todavía en el Líbano contra también el grupo terrorista Hezbollah. Tuve la posibilidad de visitar aquellos lugares que fueron atacados a partir del 7 de octubre, tanto en el norte como en el sur del país. Eh, la posibilidad de ir y ver con mis propios ojos todo lo que había visto en imágenes y en televisión y que habían relatado tantos. Nosotros tuvimos la posibilidad, fuimos un grupo de periodistas europeos y estadounidenses, invitados por la Asociación de Prensa Israelí y Europea, para ir, por ejemplo, al Kibbutz Farasa, que es uno de los que ha sufrido el ataque de Hamas el 7 de octubre. Y las sensaciones, hay veces cuesta encontrar palabras para poder describir lo que uno ve ahí, ¿no? A mí, que tuve la posibilidad de visitar muchos campos de concentración y de exterminio nazi en Polonia, en Alemania, en diferentes partes de Europa del Este, la sensación que sentía era la misma, o sea, esa angustia, esa desolación,
y esa pregunta nunca respondida, ¿no? Es cómo un ser humano puede planificar y llevar a cabo una matanza como esa, con la hazaña, con la brutalidad, con el odio que se llevó a cabo todo eso y todo lo que hemos visto, las violaciones, las decapitaciones, descuartizaciones de cuerpos cremados vivos, o sea, todo lo que hemos visto y lo que todavía no sabemos qué pasa en los túneles de Gaza, caminar por esos lugares y poder hablar con gente que había sobrevivido a toda esa masacre y que volvió a vivir porque ese es su lugar. Y es lo que te dicen, este es mi lugar. No, yo viví acá, nací acá, me crié aquí y no tengo otro lugar para ir. Pero al mismo tiempo tenés que convivir con todo eso, que salís, das la vuelta y a 100 metros de tu casa están todavía las casas quemadas, destruidas, desmanteladas. Es muy difícil de comprender cómo uno puede considerar un ser humano a esa misma persona que hizo eso y al mismo que fabricó un cohete que fue a la luna o que fabrica una vacuna contra una enfermedad. O sea, es muy difícil pensar que dos seres, se puede llamar alguien de la misma especie a una persona que hace eso, con alguien que puede crear un mundo, que crea música, que crea arte. Es, esa es una sensación que da cuando uno va caminando por ahí y, y te digo, cuesta salir de ahí y seguir adelante. O sea, continuar un viaje, continuar un camino, después de haber pasado por Faraza como pasé yo, o por Niroz, o por cualquiera de los otros kibutzim que lo rodean, porque uno está muy cerca del otro, y todos pegados a la franja de Gaza. O sea, desde el borde del kibutz se ve todo Gaza enfrente, se ve la ciudad de Gaza y se ven otras poblaciones menores que están ahí alrededor. Es muy difícil. Luego de ahí tuvimos la posibilidad de ir a visitar el sitio donde se llevó a cabo la fiesta de Nova, ¿no? El festival ese, donde habían ido tantos jóvenes a bailar por la paz. Por eso se había hecho justo en el límite de Gaza. O sea, fue toda una fiesta que se había montado y que se había desarrollado toda con total tranquilidad, sin saber que cuando estaba llegando a su fin iban a entrar miles de asesinos a masacrar, a secuestrar a chicos jóvenes que estaban ahí. Y hoy en ese lugar se levantó un memorial que no es un memorial hecho específicamente, sino que cada uno de los familiares, amigos, pudo hacer lo que quería para homenajear a sus seres queridos. En su mayoría se armaron una especie de monolitos, lo pueden ver ahí en las imágenes, con fotos de sus seres queridos, colgando algún recuerdo, alguna frase. En uno de los costados, el Keren Kayemet de Israel, una de las entidades del Estado, plantó un árbol por cada uno de los fallecidos, los asesinados durante el festival. Hay algunas placas que explican un poco, ahí estaba está ahora la imagen de lo que era el bar, donde se servían bebidas y donde Es aparecieron terrible. decenas de cadáveres en el piso, Sí, sí, estaba el sí, sí. contenedor donde se escondieron los chicos que pensaban que de ahí no los iban a encontrar y abrieron el contenedor y los fusilaron a casi todos a sangre fría ahí adelante. O sea, es muy difícil pasar por ahí y ver y sentir eh, que, que nada, un año y medio atrás eso era un tendal de cadáveres y de muerte, ¿no? Lo que había sido planeado para la vida, por la paz y la felicidad, terminó siendo el lugar de una masacre, una tragedia inexplicable desde todo punto de vista, desde cómo se llevó a cabo y desde cómo pudo haber ocurrido, ¿no? Es una pregunta que se hace mucho en Israel, ¿cómo pasó todavía? Todavía no hay una explicación certera de cómo eso pudo pasar. Y nada, y el país está repleto, o sea, ven imágenes que voy poniendo del aeropuerto, de cualquier calle, de todos los lugares, hay siempre una imagen pidiendo por los secuestrados, homenajeando a las víctimas. O sea, en el Kibbutz Faraza todavía hay dos chicos, dos hermanos, Gali y Sib Berman, que están todavía secuestrados
en Gaza, y que están pidiendo todavía que puedan negociar con los asesinos, ¿no? Para ver si pueden volver a casa, ¿no? Como dice la frase que da vuelta al país, el bring them home, o sea, devuélvanlos a casa. Eh, y la posibilidad de hablar fuimos en la casa de la madre de Alon Noel, que es un pianista israelí que fue secuestrado en la, en la fiesta de Nova, y escuchar a su madre, o sea, el dolor de la familia, que es algo que es un dolor que atraviesa a todo el país. Eso se ve de norte a sur. O sea, tuvimos la posibilidad de visitar una población beduina en el norte, en la frontera con el Líbano. O sea, 100 metros de las casas está la valla, o sea, está el muro que divide el Líbano de Israel, la población de Arab el Aramsheh, y donde la gran mayoría de la población todavía no pudo retornar después de un año y medio a sus hogares. O sea, movilizaron al centro del país porque todavía cada tanto siguen cayendo misiles de Hezbollah, cada vez más esporádicos, pero la gente teme incluso volver al lugar donde fue siempre. O sea, no quieren volver porque tienen miedo. O sea, todavía tienen miedo de que si el ejército israelí se retira del sur del Líbano, empiecen a llover misiles de vuelta. Ahí murieron 9 personas por disparos de Hezbollah. Hubo 19 heridos, se destruyeron centros comunitarios, colegios, un montón de lugares quedaron todavía en ruinas porque se está de a poquito tratando de reconstruir y permitir, tratar de que la vida vuelva a la normalidad. O sea, uno camina por las calles y la vida es normal, uno no se da cuenta de que el Estado está en guerra. O sea, yo estoy aquí, está repleto de gente en el Muro de los Lamentos. Si bien el turismo ha desaparecido en Israel, o sea, no hay nadie en los lugares más turísticos donde uno iría siempre y tendrías que hacer fila, y si quisieras tomarte una foto, tenés que salir con 42.000 cabezas alrededor tuyo porque es imposible de hacerlo. Hoy la haces como si fuera una foto artística, estás solo con el lugar que quieras. O sea, visitar el Santo Sepulcro, éramos 3 adentro de todas las iglesias que hay en el Santo Sepulcro. Es algo también desolador porque el impacto que está generando en la economía del país es muy fuerte. Y la verdad, uno empieza a darse cuenta cómo está la situación cuando empieza a hablar con la gente. O sea, el temor a lo que pueda pasar con los secuestrados, y la angustia de seguir todavía en guerra y no ver un final cercano. O sea, Israel no está acostumbrada a una guerra tan larga, y eso genera que la economía y la sociedad esté totalmente afectada. Todos tienen a alguien movilizado en alguno de las frentes de batalla que está combatiendo. También uno tiene gente que está secuestrada. Como la fiesta de Nova estuvo poblada por gente de todo el país, uno siempre tiene a un pariente, un amigo, un vecino, alguien que pasó. Este chico, Alon Noel, es del centro norte del país, nada que tiene que ver con el sur, pero estaban todos nucleados ahí. Es un país muy corto. O sea, de norte a sur tiene menos de 500 kilómetros. Entonces, movilizarse para una fiesta así tan grande es algo que es muy normal para todos. Entonces, afectó a todo el país. Esto es algo que se siente, y es una herida muy grande que van a pasar muchísimos, muchísimos años hasta que se normalice, hasta que las generaciones futuras puedan vivir con normalidad nuevamente, y que todo este evento tan trágico que comenzó el 7 de octubre de 2023 quede como un mal recuerdo, como otros tantos malos recuerdos que tiene la historia de Israel y la historia del pueblo judío en general. Hernán, querido, es realmente conmovedor escucharte y ver al mismo tiempo las imágenes de lo que ha generado ese atroz ataque del 7 de octubre. Sinceramente, no queda mucho más para decir que lo que realmente uno ve o que uno siente, o lo que uno siente cuando ve esas imágenes que hablan básicamente de la aberración humana
y de la locura de este mundo que cada vez vive más un sinsentido, ¿no? Uno está lejos de eso y uno a veces no es consciente porque se guía por las noticias y se guía por imágenes que están atravesando una pantalla y la pantalla pareciera que aleja y uno te ve ahí y realmente imagino lo que debe estar viviendo esa gente y lo que debe ser para aquellos que están sufriendo lo que están sufriendo. Y al mismo tiempo uno plantea lo que ha pasado el 7 de octubre y se pone a pensar que, bueno, ojalá sea un hito y que sea algo que simplemente después sea recordado como un momento terrible de la historia de Israel y del mundo. Y sin embargo, uno se atreve a presuponer que lamentablemente puede llegar a ocurrir algo nuevamente así, porque la paz ni mucho menos está asegurada y en definitiva esa seguramente esa tensa calma que debes estar viviendo, que debes estar intuyendo por lo que la gente te transmite, puede derivar en algún momento en una situación similar. Por lo tanto, eh, me imagino lo duro que debe ser también vivir esperando o la represalia o la venganza o lo que fuere como consecuencia de lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? La realidad es esa, y hay un punto más todavía, o sea, Israel siempre está preparada. Esta vez la agarraron, justamente lo del problema es que la agarraron de improviso con la Claro, guardia baja. claro, Israel no se puede dar el permiso de perder una guerra. claro. Una guerra perdida es la destrucción del Estado, la destrucción de millones de judíos, como vitorea Hamas y todos los pro-palestinos que marchan en el mundo diciendo desde el río hasta el mar, ¿no? Sí, Desde el sí, río hasta el mar significa la destrucción de Israel y el asesinato de millones de judíos que viven aquí, y no solo judíos, cristianos, sí, sí, claro. porque hay, y árabes musulmanes, porque los consideran colaboracionistas Sí, de los judíos. Entonces, la posibilidad de que siempre haya una próxima vez está latente mientras sigan existiendo eh, países terroristas como Irán, el Líbano, Qatar, que lo financia, mm, grupos como Hamas, Hezbollah. Uno no puede aquí bajar la guardia claro. nunca, porque cuando la bajas te la van a dar, como ocurrió el 7 de octubre. Pero por otro lado, también lo que duele muchísimo es ver lo que pasa afuera de Israel. O sea, con muchísimos sectores marchando en favor de Palestina, o sea, en favor de Sí, Palestina, hoy es marchar en favor de Hamas, e inconsistencias generales, como hablando de ver carteles que dice Gays for Palestine, o sea, grupos gays apoyando a palestinos o queers o lo que sea, y decís, si estuvieran acá en Gaza, no estarían un día vivos porque los colgarían, los matarían y le harían cosas similares a las que hicieron el 7 de octubre. En Israel tuvimos la posibilidad de hablar con un influencer que es musulmán, gay, y él dijo una frase que es terrible. Es más fácil ser gay y musulmán en Israel que ser gay y musulmán en Europa. mira, es Y eso tremendo, te demuestra también las libertades con las que se vive acá es tremendo. y la impotencia que se ve cuando uno siente que en el mundo el antisemitismo ha resurgido con una virulencia inusitada, un efecto que uno pensaba que había dejado de existir, que ya después de la Shoah había sido algo que no iba a volver a ocurrir. Yo le preguntaba, estuvimos con el primo de Shiri Vivas, la madre que fue asesinada por el grupo Hamas, junto a sus dos hijos, Ariel y Kfir Vivas, que fue un símbolo durante mucho tiempo de la lucha por el retorno de los secuestrados, y hablábamos con el primo de él y le decía, y él me decía, cuando le pregunté si pensó en algún momento en irse, puede decir, tanto dolor, tanta muerte que lo rodeaba, y me dice, ¿a dónde me voy a ir si nos odian en todos lados? Qué Entonces, locura, el qué 7 de locura. octubre no solamente es algo acá, no solamente es lo que está pasando acá, sino lo que está pasando en el mundo, y creo que eso es lo más difícil de revertir, porque es una sociedad en el mundo que salió con mucho odio, y ese odio es difícil de volver a esconder cuando vos sabés que el otro lo siente. ¿Y cómo lo vas a mirar a la cara sabiendo que esa persona te odiaba 5 minutos antes? Ahora ya no lo puede esconder. Tal cual. Así que es muy trágico y se vive tanto aquí adentro como fuera en muchísimos lados del mundo. Hernán, para cerrar, como dice Raúl, por supuesto,
casi era una falta de respeto interrumpirte, ¿no? Porque hablabas con el corazón de la mano, en la mano, sobre todo lo que ha pasado por allí, que es espantoso. Ahora, me gustaría para el cierre que Hernán Dobri me hable de Hernán, ¿no? Cuando uno está cerca del horror, recién lo decías, lo deslizaste en algún momento de tu cobertura, si ellos, ¿no? Hablabas de los homosexuales, pero digo, cualquiera, si cualquiera estuviera acá y hubiera visto lo que yo vi, y hubiera caminado por donde yo caminé, y hubiera estado en ese kibutz y en ese lugar donde se hizo la fiesta, etcétera, etcétera, realmente tendría una mirada distinta, ¿no? Porque cuando uno tiene el horror al alcance de la mano, evidentemente le cambia un poco la vida, ¿no? Ahora vas a volver a tu casa, seguramente volverás a España. ¿Y cómo volves? Háblame de vos, de Hernán, después de esta experiencia. Este viaje, yo estuve 5 veces en Israel. El año pasado hicimos las salidas aquí desde unas cuadras en Jerusalén. Y este viaje es totalmente diferente. Es movilizante porque, como te decía antes, salir del kibutz Farasa me recuerda a la misma situación que viví cuando salí de Auschwitz y volví para Cracovia en el tren, y la cabeza no podía pensar. O sea, era cerrar los ojos y decir, no, 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 déjame, paren el mundo que me quiero bajar. Porque no, o sea, nadie sale igual que como entra a esos lugares. Claro. Porque son lugares de muerte, de asesinato. Es como que alguien entra a la ESMA, o sea, son lugares de muerte, de donde lo peor del mundo, de lo peor de la sociedad, lo peor del ser humano estuvo ahí. Y es imposible no movilizarse con eso. Yo tardé días en poder entender dónde había estado. O sea, hay veces en el momento, en el lugar, no llegás a asimilar, por lo menos a mí me costó asimilar todo lo que estaba viendo. Hay veces repasando los videos, repasando las fotos, días después decía, no puede ser, o sea, no puede haber sido cierto. O sea, no puedo haber estado en este lugar y que esto sea verdad. Y es verdad, y está ahí, y lo ves, y está la gente, y estás en sus casas, y yo o sea, no sé cómo va a ser ahora la vuelta a España. Mañana estoy volviendo ya para Madrid, pero la cabeza funciona en una dimensión distinta. El corazón, o sea, me voy con el corazón partido, porque lo que vi es, es increíble, es impensable. Entonces, toda esa sensación de dolor que vivió la gente, la absorbés, la vivís y te la llevas con vos. Entonces, creo que eso es parte de de lo que me pasa y lo que irá pasando, que no sé qué será, pero por otro lado me da más fuerza para, desde mi humilde posición, seguir peleando y combatiendo contra el antisemitismo en el lugar donde esté, eh, para evitar que justamente todos estos negacionistas que siguen diciendo que no existió, que no pasó, que esto, que lo otro, minimizando el hecho, o viendo reportes de todos lados del mundo, de colegas de todos lados, donde siempre hablan de los números que le da Hamas de muertos, o sea, propalando los números que le da un grupo terrorista, y se olvidan siempre de nombrar las 1.200 víctimas que fueron masacradas ese 7 de octubre. Entonces, para mí eso me da más fuerza porque, o sea, en eso me cargó de energía para decir, bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante porque finalmente el mal no va a triunfar. Hernancito querido, desde Espero aquí que un triunfe la abrazo paz. enorme, gracias por este contacto, gracias por contarnos tu experiencia, por estas imágenes, ¿no? Por poner en carne viva el horror, ¿no? Por poder trasladar de alguna manera este espanto, ¿no? Al cual, por supuesto, tenemos que combatir muy, muy fuertemente. Abrazo enorme. Abrazo Abrazo, enorme, amigo. Gustavo, Raulo, Abrazo y grande. la semana que viene nos volveremos a reencontrar ya desde Madrid. Dale. Abrazo enorme. Abrazo gigante. Hernán Dobri, Sí, gran sí. periodista,
gran amigo, hace rato ya que trabajamos juntos, que nos va contando, Muy fuerte. bueno, generalmente experiencias hermosas de viajes turísticos, casi siempre por Europa, puntualmente por España, y en este caso desde otro lugar, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil estar en esos lugares y que no te no te conmueva y no te cambie la vida. Esas experiencias de alguna manera te cambian la vida, te aseguro. Somos trabajadores que construimos un futuro que tiene sentido si es en familia. Por eso construimos este futuro con unión, confianza y fortaleza. Vaca muerta se habla en el mundo. No hay fractura, no hay perforación, no hay nada. Sin el esfuerzo de los trabajadores, los patriotas argentinos que están en los nacimientos, haciendo parte para esta Argentina. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220.